tengo el placer y el gusto de presentar al doctor José Luis Parejo Llano, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Políticas de Innovación Educativa. Le recordamos, sí, un aplauso para el doctor, por favor, claro, claro. Bueno, el aviso ya saben que tenemos para las preguntas, podemos utilizar nuestro código QR que está en la parte de atrás de cada uno de nuestros gafetes y ahí viene el apartado para poder hacer preguntas al doctor. El doctor José Luis Parejo es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, con un máster en Investigación Participativa y un doctorado en Teoría e Historia de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió el premio extraordinario. Ha trabajado como investigador en la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid y como asesor técnico en el Ministerio de Educación de España. También ha sido profesor visitante en universidades de Roma, Ghana, Lisboa y la UNAM. En 2019 realizó un postdoctorado en el Institute of Education, Faculty of Education and Society de la University College London con una beca José Castillejo. Es miembro del grupo de investigación ICUFOP de la Universidad de Granada y actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad de Valladolid. Pues vamos a hacer la palabra al doctor Parejo y nuevamente lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a la organización del Congreso, a Pao, a Claudia, al resto de autoridades de la ANAWAC, su invitación para participar en este evento tan importante, aprovechando mi estancia en la ciudad y en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Bien, el tema del que voy a tratar en esta conferencia, lo de magistral lo dirán ustedes al término de la misma, va a versar sobre las políticas de innovación educativa. Bien, la organización de la ponencia se estructura en los siguientes epígrafes: una introducción, una distinción a nivel conceptual en un conjunto de términos en torno a la innovación educativa, la percepción social de la innovación educativa, la política o políticas que contribuyen a una cultura propiciatoria o bloqueante de la innovación educativa, algunas recomendaciones y unas reflexiones o consideraciones o conclusiones finales. ¿Vamos? Bueno, era un pequeño vídeo, fragmento de vídeo, de unos dibujos animados que mis coetáneos españoles recordarán, La bola de cristal, donde la bruja Vería pues regañaba y amenazaba y amedrentaba pues a los niños en la escuela. Vamos a poner desde el principio, rebobinamos. La única forma de enseñar es utilizar. Bueno, pues fundamentalmente lo que se ve en este pequeño vídeo, que era pues bueno, unos dibujos animados para niños pequeños, pero
con unas altas dosis de ironía, que criticaba, obviamente, pues el modelo de escuela tradicional, pues con el estilo, el modelo en sentido de enseñanza directiva, de autoridad basada en el miedo y metodologías tradicionales versus activas, ¿no? Bien, se preguntarán ustedes por qué elegir un tema así, tan candente, tan sencillo a priori, pero a su vez tan complejo, a poco que se aborde con rigor, con profundidad, dada la complejidad que tiene la temática en términos de precisión. Obviamente, la innovación educativa ocupa un papel central tanto en el discurso pedagógico como en la práctica política, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia, en términos teóricos, a una mejora en el aprendizaje del alumnado. Obviamente, también hay que considerar que la innovación educativa debe estar basada, para que los cambios surtan efecto y tengan algún tipo de beneficio en los estudiantes, en evidencia científica. Que todos los cambios que se introduzcan se hayan validado previamente para que a nivel metodológico o a nivel evaluativo, pues como digo, surta pues, un efecto en términos de mejora del aprendizaje del alumnado. Y no solo de evidencia científica, sino también de compromiso social y de vinculación con la realidad de la escuela. Porque muchas veces la investigación educativa no se transfiere a una realidad práctica como es la escuela. Y hoy, en definitiva, más que nunca, la innovación requiere, como digo, de una atención y de una mirada crítica. Una mirada crítica y un análisis profundo que no solo se quede en lo novedoso, dada la raíz etimológica del término innovación, sino que profundice en las cuestiones claves, en el para qué, seguido del cómo innovar y transformar la escuela y la educación. Bien, actualmente se utilizan de modo indistinto términos que, si consideramos su significado y su alcance, son diferentes. ¿Por qué? Porque el término innovación es un término, como luego veremos, polisémico. En función de la episteme y la orientación desde la cual se conciba, pues tendrá un sentido u otro. Y se utilizan de modo indistinto términos que en la realidad y a nivel conceptual no lo son. Por ejemplo, reforma, innovación, renovación y cambio. Si hablamos de reforma, nos estamos refiriendo a todo ese tipo de iniciativas de carácter gubernamental o administrativo que llevan a cabo los gobiernos. Ahora bien, ¿cómo se llevan a cabo ese tipo de reformas? Obviamente, en la mayoría de los casos, de arriba abajo, de manera burocrática, introduciendo nueva jerga pedagógica, la mayoría de las veces no procedente del ámbito educativo, sin aval científico, por puro cambio y orientación ideológica, es decir, entra un nuevo gobierno e impone su reforma, y sin consenso social y político. Como digo, de arriba abajo, como se suele decir en la jerga anglosajona, top-down. En vez de que emerja la reforma de abajo arriba como una demanda de la comunidad escolar, que emerja todo este tipo de iniciativas, se impone, por lo general. En cambio, el término renovación hace mención a un cambio profundo en el sistema, en el modelo de escuela, en el modelo de paradigma educativo. Como dice y señala Martínez Monafé, profesor de la Universidad de Valencia, se basa fundamentalmente en el compromiso pedagógico de los docentes a través de una serie de rasgos que identifican su quehacer, rasgos del tipo conexión con la realidad social y educativa, solidaridad con las personas y grupos sociales más desfavorecidos,
búsqueda del saber y de la emancipación y de la verdad, renovación pedagógica a través de la renovación de la propia práctica docente, desarrollo y comprensión y comunicación a través de un movimiento organizado de enseñantes que se agrupan y que se organizan en torno a la educación y no de modo corporativo. Julio Rogero Anaya, un destacado profesor ya jubilado de movimientos de renovación pedagógica en España, señala que hay que formar al profesorado a través de una dimensión de vocación pedagógica dirigida a varios ejes. Al sentir y al sentirse miembros de una profesión tan bella como la educación, a ser sujetos que también somos aprendices, comprometerse con la infancia y la juventud, con la propia innovación como proceso de cambio y actualización permanente, con la democracia, con la justicia, con la libertad, con la fraternidad y también con la construcción de una escuela inclusiva, de calidad, para todos y todas. Bien, pero ¿qué es la innovación? La innovación es un término que surge a finales de los 80 a nivel conceptual en el ámbito anglosajón y que muy sencillamente busca la mejora. Es el deseo y la acción del docente o de un colectivo de enseñantes que intenta realizar mejoras en su práctica docente con vistas a conseguir una mejora en el aprendizaje de su grupo de estudiantes. Tan sencillo como eso, pero tan complejo como llevarlo a la práctica. Jaume Carbonell, el que fuera director de la célebre revista española Cuadernos de Pedagogía, hablaba de la innovación en el sentido de la introducción de nuevos proyectos y programas renovados, de materiales curriculares, estrategias de enseñanza-aprendizaje y modelos didácticos y otras formas alternativas de organizar el currículum, el centro y la dinámica del aula. Sin embargo, nos falta en el elemento de la ecuación el cambio. ¿Todo proceso de cambio supone mejora? No. Sin embargo, para que haya una innovación es requerible un proceso de cambio. Michael Fulham habla de que para que la innovación se lleve a cabo es necesario una comprensión de la problemática que supone el proceso de cambio en la práctica, así como desarrollar un conjunto de estrategias que lleven a cabo pues, ese proceso de innovación. Y habla de 3 fases para llevar a cabo este proceso de innovación. La primera fase de introducción, la fase de desarrollo y la fase de institucionalización de la innovación en el centro escolar. Bien, ¿cuál es la percepción de la sociedad española acerca de la innovación? ¿Qué piensan acerca de los diferentes aspectos, factores, ámbitos que caracterizan la innovación? ¿Para qué se emplea la innovación? ¿Cuál es el uso que se hace de la innovación? Bueno, ¿qué piensa la sociedad española acerca de la innovación? Algunos datos. La mayoría de los españoles considera que la escuela de ahora es peor que la de antes y que los alumnos salen peor preparados que antes. Algunos datos. El 74% piensa que además hay alumnos que no quieren estar en la escuela y que son disruptivos con sus compañeros y con el docente. Y el 74% también opina que ahora no hay ni disciplina ni respeto hacia el profesor. Estas visiones tan negativas acerca de la innovación y de la educación son los resultados que aparecen en la primera encuesta de percepción social de la innovación educativa que encargó la Fundación COTEC de Innovación y Emprendimiento, una fundación de carácter social y empresarial española. Y esta fundación la encargó a la agencia 40ADB, que es una
agencia demoscópica, y se basaba en 7.000 entrevistas. Más datos. La mayoría de los encuestados considera que las TIC y su introducción en la escuela es sinónimo de innovación y de mejora de la calidad en la educación. Y un 61% considera que a más innovación, más calidad. No obstante, también estas personas consideran que hay que considerar las TIC de la siguiente manera. Un 66% opina que los modelos educativos digitales excluyen a parte del alumnado, especialmente aquellos que no poseen dispositivos digitales o mayores oportunidades a nivel digital en sus hogares. Así lo considera un 80% de los encuestados. Y casi la mitad considera que la innovación educativa en general aumenta las desigualdades. Y un 88% dice que solo funciona cuando se comparte con el resto de miembros de la comunidad educativa, esto es, profesores, estudiantes y familias. Y de los elementos más sobresalientes de la escuela susceptibles al cambio que se valoran, los encuestados sostienen o priorizan por este orden: metodologías activas, en un 73,3%, después la evaluación, 45,7%, y el currículum, con casi un 40%. Bien, son valoraciones y percepciones de la sociedad hacia la educación y hacia la innovación. Obviamente, pues hay que aislar pues los conocimientos que pueda tener o no tener los encuestados de este estudio, ¿no? Bien, hoy, a un lado y al otro del espectro ideológico, se añora la vuelta al pasado. Hay muchos docentes y miembros de la sociedad que consideran que la escuela solo debe contribuir a la transmisión de contenidos de modo tradicional, con disciplina, con exigencia, con esfuerzo y con mérito. Asistimos también a discursos radicales que, de alguna manera, sostienen que cualquier tipo de innovación, de calado, de rigor, comprometida con la inclusión, con la diversidad, con la igualdad, hay que acabar con ella. Y en este contexto, como ustedes comprobarán, pues innovar se convierte en una auténtica aventura, una aventura cargada de incertidumbre, de poco apoyo, con contradicciones, con paradojas, pero sin duda una aventura apasionante si se hace pues, con una serie de retos, de satisfacciones y de apoyos e incentivos. También, como sostiene la filósofa catalana Marina Garcés, tenemos un problema con la innovación educativa, y es que se ha convertido en una mercancía. La moda de la innovación educativa es muy rentable. Y el problema no es solo de cooptación, sino de confusión. Es difícil combatir la confusión en un contexto donde predomina una gran cantidad de información, difícil de codificar en muchos casos, y donde, obviamente, pues, se emplea esta confusión como arma ideológica desde el punto de vista político y mediático, ¿no? Y todo con vistas a manipular y resignificar lo que es la innovación educativa en el sentido en el que hemos hablado anteriormente. Bien, pasamos ahora a exponer cómo crear una cultura de la innovación en los centros escolares. Coloquialmente se suele decir que lo que hace falta en educación es sentido común.
Pero claro, hace falta tantos sentidos comunes, o existen tantos sentidos comunes como cosmovisiones o visiones que hay de la educación en la sociedad, en función de la orientación o de la perspectiva ideológica que se tenga acerca de este sentido común, ¿no? Dicho de otra manera, hay muchos caminos que desean llegar al cambio, pero no todos los caminos llevan a él. ¿Depende de qué? Del para qué, del por qué y del cómo se justifique y se haga ese camino para llegar al cambio. Bien, a continuación voy a presentarles y a explicarles de modo sucinto cuáles son los factores que tanto los informes de organismos supranacionales como UNESCO o la OCDE, como la evidencia científica y también un estudio, vuelvo a citar a Jaume Carbonell, pues ha establecido como los factores que promueven, que facilitan la innovación educativa. En primer lugar, se requiere de equipos docentes sólidos y una comunidad educativa que lo respalde, que respalde proyectos de innovación. Y para ello es importante la existencia de liderazgos distribuidos. Y en ese sentido incide también Michael Fulham sobre la importancia de este tipo de liderazgos en las direcciones escolares de los centros. Liderazgos distribuidos que de alguna manera sean abiertos, estables, permeables, con voluntad de compartir objetivos comunes y que de alguna manera toda la comunidad escolar se muestre cómplice, partícipe de ese proyecto de innovación, de ese proyecto de cambio. La innovación obviamente tiene más impacto si se tiene en cuenta, si se está en compañía de los demás, de otros docentes, ya sea de modo presencial o de modo virtual. ¿Mediante qué? Mediante la colaboración en proyectos comunes a nivel docente, mediante el asesoramiento, mediante el apoyo también a nivel afectivo. Y para eso es muy importante que se combata esta soledad que muchas veces sufren los propios docentes con movimientos o colectivos de enseñantes comprometidos con la innovación educativa. También la innovación no puede ser ajena al contexto donde se sitúa. No podemos replicar ni copiar experiencias o buenas prácticas de modo acrítico o descontextualizado. A nivel ecosistémico es muy importante que haya una adaptación, una diagnosis que de alguna manera tenga en cuenta ese germen de proyecto de cambio. Así, por ejemplo, sucedió en la municipalidad de Reggio Emilia y la experiencia de innovación de Loris Malaguchi. Otro aspecto u otro factor tiene que ver con la existencia de un buen ambiente en el centro escolar, un buen ambiente que propicie ese cambio deseado, esa necesidad del cambio. ¿Y esto en qué se traduce? En bienestar, en la creación de un buen clima en el centro, un buen ambiente, unas buenas relaciones interpersonales que promuevan, por ejemplo, como ya mencioné anteriormente, el consenso, el acuerdo en torno a objetivos comunes y que alimente esa fuerza del cambio. Es decir, que a partir de esa comunidad, en sentido estricto, del centro, de la escuela, de alguna manera pues se propicie la voluntad del cambio, ¿no? Que existan costumbres, historias compartidas, etcétera, etcétera. Y luego, para que de alguna manera se produzca o se genere, o se propicie la innovación, es necesario tiempo. De alguna manera, muchas veces vemos en medios de comunicación noticias en torno a experiencias de innovación. Bien, pues la innovación requiere tiempo.
no cambios estéticos, superficiales, que no perduran y que en definitiva no conducen al cambio, a un cambio permanente y consistente, a una mejora en definitiva del aprendizaje del alumnado que luego se pueda evaluar, medir y comprender. Y esto muchas veces se obvia. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la innovación en el plano superficial, en lo que brilla, pero no en la profundidad del sentido estricto. Tampoco la innovación puede caer en algo que funcionó en el pasado. Y como funciona en el pasado, nos dejamos, de alguna manera, llevar por esa inercia de la rutina. A mí cuando me dice algún docente, bueno, pues es que mi autoridad es que llevo 30 años de experiencia como profesor. Y bueno, depende. ¿Esos 30 años de experiencia docente en qué se han basado? ¿En investigación sobre la propia práctica? Por ejemplo, a través de investigación-acción, diagnóstico, planificación, evaluación y vuelta a comenzar el ciclo. ¿O en repetición de mismas dinámicas y clases? Muchas veces el profesorado, por el contexto, por las sucesivas reformas, por la excesiva burocracia a la que se ve enfrentado, porque no tiene tiempo para innovar, para diseñar, para programar, pues se ve obligado a sentirse de alguna manera fracasado, quemado, abrumado. No se siente motivado para innovar. La innovación requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere voluntad, requiere compromiso, requiere colaboración. Y si no hay, como he dicho anteriormente, un clima, un ambiente, un bienestar, unos incentivos, pues difícilmente ese profesorado, que muchas veces está sobrecargado de tareas y también, pues bueno, pues altas ratios que existen, cambios curriculares, nuevas trabas burocráticas a través de disfrazadas de innovación didáctica, pues se ve abrumado, ¿no? Y eso es un factor, como luego diré, que bloquea, que inhibe la innovación educativa. Y a veces colectivos de enseñantes han, de alguna manera, transgredido imposiciones burocráticas que, de alguna manera, bloqueaban la generación de experiencias didácticas, creativas y originales. ¿Por qué? Porque el legislador muchas veces tiene la tentación de reglamentarlo todo para que nadie, de alguna manera, pues, se salga de esa línea, ¿no? Y muchas veces la innovación requiere que emerjan experiencias situadas, contextualizadas, con apoyo de la Administración, con supervisión, obviamente, de la Administración, pero que la iniciativa parta de los propios docentes, que son los que en última instancia, y en primera también, pues conocen el contexto y a su grupo de alumnos, ¿no? Y por último, y no menos importante, como se suele decir, hay que evaluar la innovación. Si no tenemos una evaluación, si no contamos con unos resultados a nivel cuantitativo o a nivel cualitativo, pues no tenemos evidencia de si lo que hemos hecho ha funcionado o no. El profesional de la educación, si se considera como tal, como profesional, debe tener evidencia de lo que ha hecho, si ha funcionado o no, hasta qué punto, y reciclarse, por supuesto. Y de que esa formación permanente también esté basada en evidencia y no en modas. Que las modas, ya se sabe, pasan, aunque algunas se recuperan, pero por lo general no permanecen y se perpetúan, ¿no? Bien, obviamente los factores que bloquean o inhiben la innovación serán los contrarios a los que acabo de mencionar en la diapositiva anterior.
La resistencia al cambio es la principal. Todo cambio genera inseguridad. Todo cambio genera incertidumbre, desasosiego. Y hay resistencias de todo tipo, a nivel personal, a nivel social, a nivel profesional, a nivel técnico, a nivel formativo. Miguel Ángel Santos Guerra, en un libro muy bonito que les recomiendo, que se llama La escuela que aprende, muestra algunas de estas resistencias que tiene el profesorado para innovar o para cambiar. Y las divide en dos, a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, objetivos confusos, falta de incentivos, uniformidad en el enfoque, escasa inversión, mal diagnóstico, escaso perfeccionamiento, objetivos cortoplacista, pasividad. A nivel externo, resistencias al cambio procedente del entorno, incompetencias de agentes externos, supercentralización, actitud a la defensiva de profesores, incompleta conexión entre teoría y práctica. Como ven ahí, pues hay una serie de factores que bloquean el proceso de innovación. El individualismo, muchas veces, el informe en este sentido Talis lo dice claramente, la soledad del profesorado conduce al malestar. Es importante y hay experiencias en este sentido muy interesantes de codocencia. Fernández Enguita habla de menos clase o menos aula y más escuela. Seguimos todavía en modelos de la Edad Media de organización escolar. Habrá que probar si otros modelos más flexibles, con más de un docente y con otras ratios, mejoran los aprendizajes y hasta qué punto. La metáfora en este sentido de la caja de huevo, de Castillo, es muy interesante, ¿no? El pesimismo y malestar docente al que aludí anteriormente, los efectos perversos de la reforma generan pues, una nueva adaptación, confusión en el trabajo, nueva jerga, como he dicho, en el currículum. Pues en este sentido, pues tenemos sobradas evidencias de cómo este tipo de tecnicismos pedagógicos pues han ocupado en exceso al docente en lugar de preocuparse sobre lo que verdaderamente importa. Y soy profesor de didáctica. El profesorado está cansado de tanta reforma, al menos en mi país, de poco acuerdo y de poca estabilidad en el sistema. Y no siempre el éxito o el fracaso de las leyes depende del docente. También hay otras variables que intervienen. Y las reformas muchas veces implican cambios en el currículum. Se cambia la ley, obviamente se tienen que actualizar los currículum o las currícula. Y cada vez hay una tendencia por parte del legislador a ampliar ese currículum. El currículum, al menos en España, está sobredimensionado, aunque la última reforma han intentado, pues de alguna manera, pues esquilarlo o reducirlo un poco. A veces es mejor dar menos contenido, más en profundidad, con un carácter más globalizado, que demasiado y con unas metodologías más tradicionales que se ha comprobado pues, que de alguna manera luego se olvidan ese tipo de aprendizajes y no son significativos, que es como lo solemos denominar. Y luego, por último, ¿qué papel tiene la universidad en la innovación? La universidad, y eso lo decimos todos los docentes que somos profesores en las facultades de educación o de formación del profesorado, debe acercarse a la escuela, debe vincularse a la escuela, a su realidad, a sus preocupaciones, a sus problemas. También la escuela debe acercarse a la universidad. Deben conectarse ambos saberes, el saber práctico y el saber teórico. Pero muchas veces hay problemas. La universidad alejada de la escuela, de su realidad, de sus problemáticas,
y la escuela que no quiere saber nada de de la investigación. Lo hablamos en el panel esta mañana, cómo transferir los reportes de la investigación educativa tanto a los que tienen que tomar decisiones políticas informadas como a los propios maestros. Cómo hacer que los maestros también participen de procesos de investigación sobre su propia práctica, que es fundamental. Algunas recomendaciones para la política educativa. Hemos visto que la innovación, para que surta efecto, tiene que emanar de la base, de abajo arriba, pero también los legisladores, los políticos, los gobernantes, tienen la responsabilidad y el deber, de arriba abajo, top-down, de llevar a cabo políticas de innovación educativa. Obviamente, también tenemos organismos como OCDE, como UNESCO, que también proponen un conjunto de elementos y de recomendaciones, también desde un punto de vista del benchmarking, con un diagnóstico, también con análisis posterior como última fase, de prácticas de innovación educativa. La innovación educativa, como reforma, también ha de basarse, o según la evidencia educativa, ha de basarse en el alumno como centro del proceso de aprendizaje. Bueno, esto no es nuevo. Los teóricos y prácticos de la innovación educativa de la escuela nueva ya hablaban del peidocentrismo. No hemos inventado absolutamente nada. Pero ¿cómo hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje recaiga en el alumno y en su aprendizaje? ¿A través de un mero cambio metodológico? ¿El currículum está asociado a ese cambio metodológico? ¿La educación competencial ha pasado del papel a la práctica? ¿Sabemos realmente diseñar, aparte del papel, situaciones de aprendizaje competenciales? Peor aún, ¿sabemos evaluarlo? Claro, porque luego viene la OCDE y hay que evaluar en base a competencias. El aprendizaje globalizado. Tenemos un currículum totalmente fragmentado, compartimentado. También en la universidad. Solo, al menos en mi país, en educación infantil tenemos un currículum globalizado, por áreas de la experiencia. Pero ya avanzamos en el sistema educativo, en la primaria, la secundaria y no llegamos a la universidad y ya, como se suele decir, cada indio hace su propia guerra. Es importante para que se le otorgue significatividad al aprendizaje que estén relacionados y vinculados y conectados los aprendizajes. En España también hemos tenido una fugaz experiencia en la secundaria, en Valencia, que ya se ha borrado, de aprendizaje por ámbitos, al margen de asignaturas. Es decir, ello implicaba que un conjunto de docentes tuviera que ponerse de acuerdo para llevar a cabo proyectos y metodologías que pusieran en común aprendizajes. Bien, ¿cuáles son los componentes clave que la literatura científica ha señalado para la definición, promoción y realización? Sería pensable que fuera evaluación de las políticas de innovación educativa. La personalización del aprendizaje, que se vincula al aspecto anterior. Para ello se requiere un cambio metodológico de paradigma educativo, superar la gramática tradicional escolar, la que hablaba Antonio Viñao, por una gramática renovadora, práctica,
donde las metodologías activas, las clásicas y que funcionan según la evidencia científica, se lleven a cabo para que el alumno realmente sea el protagonista y no el docente, atendiendo a sus necesidades individuales y a la diversidad que haya. Educación basada en competencia, de lo que hemos hablado anteriormente, competencias que luego capaciten y hagan del estudiante una persona que sepa resolver problemas y desafíos o retos. Y por último, la integración de las tecnologías digitales. Y de esto nos ha hablado esta mañana de forma magistral mi querido colega, el doctor Medina Gual. Pero claro, también tenemos que saber, a través de la evidencia científica, cómo introducir estos cambios. Y tenemos que hacerlo de forma informada, documentada, en base, como he dicho anteriormente al inicio, a la investigación científica. Para eso, los académicos tenemos que saber llegar a los maestros y a los profesores. Y obviamente las herramientas digitales, saber qué funciona, qué no funciona, hasta qué punto. Cómo utilizarlo, cómo formar en competencia digital, en tecnología, cómo hacer frente a nivel social y a nivel escolar a la IA, qué papel le vamos a otorgar, quién va a llevar el mando de la IA, cómo y por qué vamos a utilizar la IA. A los docentes les va a ayudar la IA a nivel administrativo para generar ideas, para programar, para sistematizar, para evaluar, para dar un feedback personalizado al alumno. ¿Qué pasa con la protección de datos? Un tema que nadie ha resuelto y nadie ha dicho nada al respecto. Cuando cedemos gratuitamente a cualquier tipo de IA datos para que nos genere algo, ¿qué pasa con esos datos? ¿Dónde va? Bueno, sí, ya lo sabemos. Va a un lugar a nivel geográfico y a otro, que están compitiendo ahora mismo. Digamos ya las empresas de EdTech. Bien, y como ya me han dicho que me quedan 5 minutos, voy aligerando. Prácticas de innovación educativa basadas en 3 ejes: aprendizaje, profesionales y estructuras de apoyo. Equidad no puede estar reñido con calidad, pero tampoco con bienestar del estudiante. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El rendimiento y su mejora, el rendimiento académico, no puede estar en contradicción con la igualdad de oportunidades. Y también la innovación educativa juega un papel, o debe jugar un papel importante para luchar contra este tipo de inequidades y problemas que hay a nivel de segregación escolar, ¿no? Y a nivel de bienestar, que duda cabe que la introducción de las habilidades blandas o las soft skills es muy importante, y así también lo están evaluando pues algunos informes internacionales. ¿Y el currículum? ¿Cambiar o no cambiar? Irlanda hace 20 años que no cambia el currículum. En Japón y en Finlandia cada 10 años lo cambian. Por ejemplo, en España, cada vez que hay un cambio político en el gobierno. Bueno, pues es importante tener en cuenta que es importante la actualización del currículum, pero también estabilidad, ¿vale? Y luego tenemos la Student Agency. Dar protagonismo, como hemos dicho anteriormente, al estudiante, a su aprendizaje, a su autonomía, a su esfuerzo, a su compromiso académico. Y por último, y también muy importante, dar apoyo a los profesionales, a los docentes. Formarles bien, incentivarles, seleccionarles bien, apoyarles a través de estructuras que de alguna manera favorezcan la innovación y combatir pues, esas fallas, esos factores que inhiben la innovación.
Bien, algunas conclusiones a modo de reflexión final o para la introducción de algún tipo de debate o pregunta que quieran ustedes hacerme. La innovación es un término confuso, como hemos dicho al inicio, polisémico y por ende complejo. Requiere un análisis crítico, minucioso, de las preguntas clásicas en educación, del por qué, del para qué y del desde dónde se realiza, para evaluar el alcance de esa innovación o de ese cambio que se desea provocar. Y obviamente una mejora debe conducir al aprendizaje, a la formación integral del alumno en todas sus capacidades y ámbitos. Y que el proceso de innovación sea situado, participado y dirigido a la mejora. Estable, programado, informado y huir de las modas. Ya sé que es complejo, porque parece que el que no utiliza lo último no está actualizado, pero la innovación requiere y exige una formación que informe sobre metodologías, prácticas basadas en evidencia. Y políticas educativas que también lo hagan. Si hay evidencia de segregación escolar, si hay evidencia sobre lo que funciona o no a nivel de tecnología educativa, ¿por qué los gobernantes no utilizan esas evidencias? Bien porque los académicos no somos buenos comunicadores y nos dedicamos únicamente a publicar papers en revistas de impacto o a comunicar los resultados de nuestras investigaciones en foros como este, de especialistas y de convencidos de la innovación. Bueno, tenemos una gran tarea, una gran empresa que hacer, ¿no? Y nada más, agradecerles su esfuerzo en atenderme a estas horas, esta tarde. Supongo que estarán ya cansados y cualquier pregunta o comentario o aclaración que quieran compartir conmigo, estoy a su disposición. Muchas gracias. No, vamos a compartir micrófono. Vamos a compartir Pues muchísimas gracias. Y sí tenemos por aquí unas preguntas, doctor. ¿Cómo encontrar un término medio entre la escuela tradicional y la escuela innovadora? ¿Cuándo innovar y por qué? Hacer como una pregunta en dos. Bueno, pues dentro de la tradición pedagógica, y para eso tenemos grandes pedagogos y maestros que han teorizado en base a la práctica y a la investigación. Tenemos experiencias muy interesantes, muchas se quedaron en el intento, otras fueron de alguna manera pues, silenciadas y otras han perdurado, pero el modelo escuela tradicional y el modelo escuela innovadora, entre comillas, pues no son como dos polos. Yo creo que es el transitar por un camino, ¿vale? Con pequeños pasos, con pequeñas iniciativas informadas, colegiadas, participadas, que vayan haciendo camino al andar, como decía el poeta sevillano. Buenísimo, muy bien, muchísimas gracias. ¿Podría compartir alguna buena práctica de innovación educativa que conozca y qué tuvo que suceder para que funcionara? Bueno, pues hay muchas y muy buenas experiencias de innovación y proyectos de innovación, tanto en la infantil como la primaria, la secundaria, el bachillerato y la educación superior. Recientemente, recientemente, en la actualidad estoy tutorizando, dirigiendo una tesis doctoral de un profesor de secundaria, que no sé en México, pero al menos en España es la etapa educativa donde se acumulan la mayor parte de problemas en nuestro sistema educativo a nivel de fracaso, de abandono, etcétera, etcétera.
Bueno, pues este profesor de secundaria de filología inglesa se me acercó un día diciendo que quería hacer una tesis doctoral. Y me extrañó mucho. Profesor de secundaria, una tesis doctoral, que en mi país los profesores de secundaria, los de otra época, pues tienen una escasa formación pedagógica, como era este caso. Bueno, pues quería llevar a cabo una experiencia basada en la metodología por proyectos. ¿Vale? Metodología por proyectos, ya sabemos que es una metodología que hoy día parece ser que es novedosa, pero tiene casi un siglo de historia, desde que la ideara, entre otros autores, Kilpatrick, y también se sostuviera por John Dewey. Bueno, pues este profesor ha investigado sobre su propia práctica a través de la metodología basada en proyectos, en secundaria, y en torno a un rally y a un coche que los estudiantes de secundaria tenían que, por diversas asignaturas, y él coordinándose con sus compañeros y con otras instituciones, tunear ese coche. Entonces los estudiantes pues, han aprendido historia del automovilismo sin salirse del currículum de secundaria, ojo. Han aprendido mecánica en colaboración con centros de formación profesional. Han aprendido también literatura, etcétera, etcétera. Han aprendido inglés, todo vinculado y en torno a un proyecto y obviamente todo eso se ha diagnosticado, se ha hecho un pre, post, es decir, proceso de investigación educativa sobre la propia realidad. Y yo considero, además ahí lleva tiempo y es un proyecto muy complejo a nivel de coordinación, con pocos incentivos por parte de la administración, pero es una experiencia de innovación que yo conozco de primera mano, que es muy interesante y que está produciendo cambios, porque hay evidencia científica, ¿vale? Buenísimo, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Nos comenta también otro colega, un cambio educativo se sigue considerando innovador, aunque no encaje con las necesidades de la siguiente etapa de desarrollo de la persona. Aquí nos aclara, por ejemplo, un cambio a nivel licenciatura que fomente un mejor aprendizaje, pero no sea tan útil en la práctica profesional, ya que el mercado laboral a lo mejor no innovó a la par de la demanda de la educación. Bueno, pues a veces las demandas de la escuela no coinciden con las demandas de la sociedad. Y las demandas de la sociedad no tienen por qué equipararse a demandas de sectores de la sociedad. Formamos personas, no solo trabajadores o profesionalistas competentes. Formamos personas con valores, con principios, íntegras, con el aspecto emocional, con el aspecto relacional o social. Eso a veces, pues, muchas empresas lo tienen en cuenta, ojo, pero hay que tener en cuenta que formamos personas en las escuelas, aunque hay gente y hay profesores, que lo he referido anteriormente, que consideran que la escuela tiene que enseñar contenidos de forma transmisiva. No tiene que centrarse en otros aspectos más allá del rendimiento curricular. Buenísimo, muy bien. La cuarta pregunta, ¿el intercambio intergeneracional entre profesorado y estudiantado va a garantizar por sí mismo la innovación? No, hay otros muchos factores. Es un elemento. Obviamente hay experiencias de comunidades de aprendizaje, un conjunto de elementos y de variables. Yo digo que siempre en educación no podemos controlar todas las variables. No sé si aquí los estadísticos nos pueden dar alguna evidencia más plausible, pero hay variables que se nos escapan, que no podemos controlar. ¿Vale? Muy bien, doctor. Pues hemos terminado esta etapa de las preguntas y pues un merecido aplauso al doctor Cabejo que fue en su conferencia. Muchas gracias a todos.